En la parte 1 vimos que el conocimiento requiere de creencia verdadera, es decir, requiere acertar. Pero también vimos que el conocimiento requiere de mucho más que una mera creencia verdadera. Y la pregunta se volvió, ¿qué necesitamos añadirle a la creencia verdadera para poder tener conocimiento? Hay una explicación muy influyente de los que se necesita para convertir una creencia verdadera en conocimiento y que era hasta hace poco la perspectiva dominante en la teoría de conocimiento. Se le conoce como la descripción clásica del conocimiento. La descripción clásica del conocimiento ha sido defendida desde la antigüedad. Hay una versión de esta postura en Platón, por ejemplo. Hasta hace poco tiempo, era la perspectiva estándar de la naturaleza del conocimiento. Esto es lo que dice. Dice que el conocimiento es creencia verdadera. Es decir, requiere de verdad, requiere de creencia. Y también requiere de una tercera condición que usualmente se llama condición de justificación. En este punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento y una mera creencia verdadera o meramente acertar? Pues, la diferencia es que cuando uno sabe uno tiene una justificación para lo que uno cree. Eso significa que uno tiene buenos razonamientos que uno puede ofrecer en apoyo a lo que uno cree. Regresemos a nuestro ejemplo de la primera parte. El jurado que forma sus creencias a través de prejuicios y el otro que forma sus creencias a través de atender cuidadosamente la evidencia ofrecida y reflexionando sobre esa evidencia y sobre las instrucciones que recibieron. En el caso de la persona que cree a través del prejuicio, aunque acierte, aunque termine con una creencia verdadera, no puede ofrecer buenos motivos a favor de lo que cree. Lo mejor que podría decir es que cree lo que cree por puro prejuicio. Por supuesto, esa es una razón terrible para creer en una proposición. Además de cualquier otra cosa, el prejuicio no es una buena manera de formar creencias verdaderas sobre la culpabilidad de alguien. En contraste, el jurado que atiende cuidadosamente a la evidencia y que reflexiona, cuando le preguntas por qué cree lo que cree, puede ofrecer una justificación para su creencia. Puede ofrecer buenos motivos para apoyar su creencia. Así que parece que la diferencia entre saber y meramente acertar es la posesión de una justificación, la posesión de buenos razonamientos que apoyen lo que crees. Piensa de nuevo en aquellas dos intuiciones que encontramos al final de la primera parte, la intuición antisuerte y la intuición de la habilidad. Pensemos primero en la intuición antisuerte, que plantea que si sabes, tu creencia verdadera no es mera cuestión de azar. Pues, si tienes buenas razones para apoyar tu creencia, entonces no es una cuestión de azar, ¿cierto? Es obvio que si tienes buenos razonamientos, eso significa que llegaste a la verdad porque formaste tu creencia de la forma adecuada. De forma semejante, la intuición de la habilidad dice que si sabes, tu creencia verdadera depende de tus habilidades cognitivas de cierta forma. Bueno, si puedes ofrecer buenas razones, ¿de dónde salieron esas razones si no son resultado del uso de tus habilidades cognitivas? Es igual que un jurado que sabe. Este usa sus habilidades cognitivas para estudiar la evidencia y para analizarla con el fin de formar un juicio correcto. La descripción clásica se ve muy factible. La diferencia entre saber y simplemente acertar es que el primero cuenta con una justificación. La descripción clásica fue muy dominante por muchísimo tiempo porque se ve increíblemente factible. El conocimiento es una creencia verdadera justificada. Este punto de vista a menudo es conocido como el análisis tripartito del conocimiento porque consta de tres partes. Es muy simple. Verdad, creencia, justificación. Eso es todo lo que se necesita para saber. Desafortunadamente, la descripción clásica del conocimiento no funciona. Esto salió a la luz a principios de los 60 en un artículo muy famoso escrito por Edmund Gettier.
El artículo es legendario y en tan solo 2 páginas y media destruye completamente la descripción clásica del conocimiento. Lo que Gettier ofrece son casos en los que los agentes tienen creencias verdaderas justificadas y, por lo tanto, satisfacen las condiciones impuestas por la descripción clásica del conocimiento y, sin embargo, no saben. En particular, lo distintivo de los casos de Gettier es que el agente no sabe porque es pura suerte que sus creencias sean verdaderas. Estos son conocidos como contraejemplos de Gettier. Veamos algunos de estos contraejemplos ahora mismo. Hay que decir que los ejemplos que veremos no son los ejemplos originales que Gettier dio. Sus ejemplos son bastante complicados, pero no necesitamos sus ejemplos complicados para demostrar su crítica. Hay ejemplos mucho más simples que logran hacerlo. El primero que veremos es el famoso caso del reloj descompuesto. Este fue ofrecido por Bertrand Russell aunque él no se dio cuenta que era un caso de Gettier. Usó este ejemplo para ilustrar un punto distinto. Imagina que en la mañana alguien forma una creencia sobre qué hora es mirando el reloj de la pared. Y digamos que el reloj ha sido muy confiable hasta ahora y no hay razón para pensar que hoy está equivocado. La hora que dice se ve factible. Es más o menos correcta. Sabes más o menos qué hora de la mañana es y lo que el reloj dice corresponde bastante con esa hora. Así que has formado una creencia sobre la hora usando el reloj. Ahora estipulemos que la creencia que formaste es verdadera. Has creado una creencia verdadera mirando el reloj. Esta creencia claramente está justificada porque tienes buenas razones para creer lo que crees. El reloj es confiable. Tienes razones independientes para pensar que lo que el reloj dice es aproximadamente correcto. No tienes ninguna razón para dudar que la hora del reloj está equivocada. Tienes una creencia verdadera justificada. Aquí está el giro en la historia. Supón que el reloj está parado. Supón que se paró hace 12 horas, o 24 horas si tu reloj es de 24 horas. Lo que en este momento estás viendo es un reloj parado. Sin embargo, por coincidencia estás viendo el reloj parado en el único momento del día, o uno de los dos únicos momentos del día si es de 12 horas, en el que está mostrando la hora correcta. El meollo del asunto es este. No puedes saber la hora usando un reloj que está parado, incluso si logras formar una creencia verdadera sobre qué hora es, como sucedió en este caso. En parte esto se debe a que formar una creencia verdadera sobre la hora usando un reloj parado es que requiere de demasiada suerte. Si tu creencia es verdadera es solo por mera cuestión de suerte. Aquí estamos yendo en contra de la intuición antisuerte del conocimiento que vimos en la parte 1. Parece que aquí tenemos una creencia verdadera justificada por lo que satisface la condición de la descripción clásica del conocimiento y, sin embargo, no tenemos conocimiento. En particular, no tenemos conocimiento porque tenemos una creencia que es verdadera por pura suerte. Ahora veamos un segundo caso de Gettier, cortesía de Roderick Chisholm, quien fue un filósofo americano. Imagina un granjero observando su campo en un día soleado. Observa lo que parece ser una oveja en el campo. Con base en eso forma la creencia de que hay una oveja en el campo. Si realmente hay una oveja en el campo, entonces tendremos una creencia justificada verdadera. Si la justificación se basa en una concepción factible, habrá una creencia verdadera justificada de que hay una oveja en el campo. Después de todo, está viendo algo en un día soleado que se parece a algo con lo que está muy familiarizado. En este caso, habló del granjero y sus ovejas. Esa es una buena razón para justificar las creencias que él tiene. El granjero parece tener una creencia verdadera justificada. Aquí está el problema. Supón que estamos en el caso en el que el granjero no está viendo una oveja real.
Lo que está viendo es un objeto con forma de oveja. Digamos que es un perro lanudo o una piedra con forma de oveja o algo que parece una oveja pero que de hecho no lo es. Ahora supón que realmente hay una oveja en el campo. Está escondida detrás de la cosa que el granjero está viendo. El granjero tiene una creencia verdadera justificada pero realmente no sabe que hay una oveja en el campo porque lo que él ve no es una oveja. De nuevo, la moraleja de esto parece ser que él no sabe porque su creencia es pura suerte. Tiene una creencia que bien podría ser falsa. Y la razón por la que podría ser falsa es que no está viendo una oveja sino un objeto que parece una oveja. Si no hubiera habido una oveja escondida detrás del objeto con forma de oveja, su creencia no habría sido verdadera. De nuevo, es un caso de Gettier. Una creencia verdadera y justificada no es lo mismo que conocimiento. No es conocimiento porque, aunque la creencia es verdadera y justificada, es solo cuestión de suerte que la creencia sea verdadera. Una forma de responder a los casos de Gettier es criticando los casos mismos. Por ejemplo, en el caso de la oveja podrías decir que el granjero no cree realmente que hay una oveja en el campo, sino que cree que el objeto que ve parece ser una oveja. Si eso fuera así, habría una gran diferencia, porque la creencia que el objeto es una oveja es una creencia falsa distinta a creer que hay una oveja en el campo. En general, en los casos de Gettier hay algunas mañas que uno puede hacer al pensar sobre el caso para evitar el problema. Pero hay que dejar en claro que aunque esto puede funcionar en algunos casos específicos, en general no es una buena forma de abordar los casos de Gettier y el problema que implican. El punto es que hay una fórmula general para crear casos de Gettier. Si queremos encontrar un problema de un tipo particular, podemos usar la fórmula para crear un caso nuevo. Así que si queremos responder al problema de Gettier, tenemos que lidiar con todos los casos al mismo tiempo y no uno por uno. ¿Cuál es la fórmula para crear casos de Gettier? Bueno, básicamente hay dos pasos. El primer paso es que el agente forme sus creencias de tal forma que las creencias normalmente sean falsas. Piensa en el granjero que forma una creencia mirando un objeto con forma de oveja y no una oveja real. Él forma una creencia sobre la presencia de una oveja en el campo al mirar algo que no es una oveja. O piensa en el agente que mira un reloj parado para determinar la hora. En ambos casos están formando una creencia de forma que normalmente terminarán con una creencia falsa. Pero ahora solo adaptamos el caso para que, por coincidencia, la creencia sea verdadera. En el caso del reloj parado estipulamos que el agente mira el reloj justo cuando el reloj tiene la hora correcta. En el caso de la oveja estipulamos que el granjero mira un objeto con forma de oveja y que hay una oveja real escondida detrás. Con esa fórmula podemos construir los casos de Gettier que queramos. Eso quiere decir que el problema de Gettier es un problema serio. No es un problema que pueda ser resuelto discutiendo los detalles de cada caso particular. Al contrario, necesitamos una forma general de excluir los casos de Gettier en nuestra teoría del conocimiento. En las discusiones inmediatas después de la publicación del artículo de Gettier, la gente pensaba que habría una solución simple. Quizá lo único que necesitamos, por ejemplo, es tomar la descripción clásica, la descripción tripartita, tomar las tres partes y simplemente añadir una cuarta. Añadir una cuarta condición que se encargue del problema de Gettier, pero pronto quedó claro que no sería tan fácil como parecía. De hecho, creo que ahora es generalmente aceptado que no hay una forma sencilla de simplemente añadir una condición adicional a la descripción clásica para corregir el problema causado por los casos de Gettier. No puedo repasar todas las propuestas que se han hecho al respecto. Lo que sí quiero hacer es escoger una propuesta que superficialmente parece prometedora y tratar de darte una idea de algunos de los problemas de esta propuesta.
Esta es la propuesta que alguien llamado Keitlerer sugirió. Otros han tratado de defender otras versiones similares. La idea es que tenemos que añadir una cuarta condición a la descripción clásica que diga que tu creencia no se basa en una suposición o lema falso. Un lema en este caso es simplemente una suposición. Esto se conoce como la ausencia de lemas falsos. El conocimiento se convierte en una creencia verdadera justificada en el que la creencia verdadera no se basa en ningún lema falso. La ausencia de lemas falsos parece muy factible a primera vista. Solo añadimos esta condición adicional para excluir los casos de Gettier. El diablo, como a menudo pasa en filosofía, se aparece en los detalles. En particular, necesitamos un principio general para entender qué es una suposición o lema en este contexto. Y eso es bastante complicado. En particular, no queremos un principio para tratar las suposiciones o lemas que sea tan amplio que excluya casos genuinos de conocimiento como conocimiento. Igualmente, no queremos que sea tan estrecho que no excluya los casos de Gettier como conocimiento. Considera, por ejemplo, una forma muy estrecha de pensar en las suposiciones. Podemos pensar que una suposición es algo que uno utiliza al formar sus propias creencias. En el caso del reloj parado, por ejemplo, podemos pensar que al consultar el reloj para informar su creencia sobre la hora, el agente piensa lo siguiente: estoy suponiendo que el reloj funciona, o algo parecido. El problema con esto es que parece psicológicamente improbable. Cuando formamos creencias sobre la hora parece que COM o DBSR formamos la creencia directamente. No pensamos en enumerar en nuestra mente todas las suposiciones que estamos haciendo para formar nuestras creencias. Ruido. Recuerda que el agente no tiene ninguna razón para pensar que el reloj no está funcionando. Tal vez seguiría este proceso si tuviera alguna razón para pensar que el reloj no funciona. Pero hasta donde él sabe, el reloj está funcionando, por lo que parece correcto simplemente formar una creencia sobre la hora. Esta concepción sobre lo que es una suposición es estrecha y no parece lograr su objetivo de excluir los casos de Gettier. Ahora imagina una concepción amplia de las suposiciones. Supón que pensamos que una suposición no es más que una creencia falsa que uno posee que es pertinente a la creencia que estás formando en un caso de Gettier, inaudible y que es falsa. Con esto obtenemos el resultado correcto en los casos de Gettier. Probablemente es cierto en el caso del reloj parado, por ejemplo, que el agente cree erróneamente que el reloj funciona. No está conscientemente pensando en ello, pero en cierto nivel lo cree. He aquí el problema. Si piensas en las suposiciones de esta forma tan amplia, el peligro está en que muchos casos genuinos de conocimiento van a ser excluidos. De todas las cosas que creemos en un momento dado, alguna de esas creencias serán falsas. ¿Cómo saber si las cosas falsas en las que crees, que pueden ser muy periféricas a la creencia que estás formando, solo por ser falsas, deban impedir que adquieras el conocimiento de las creencias que estás formando? ¿Cómo saber si no hay ciertas suposiciones en juego de forma implícita al formar tus creencias? Es algo mañoso. Necesitamos un principio general para entender qué es una suposición y que genere el resultado correcto. Y eso es realmente difícil de lograr. Así que el problema de Gettier es mucho más difícil de resolver de lo que a primera vista parece. En particular, no se presta a una solución rápida. Hay dos clases de cuestiones muy generales que surgen de los problemas de Gettier. La primera es si realmente necesitamos una justificación para el conocimiento. El problema de Gettier demuestra que la justificación no es suficiente para una creencia verdadera o para el conocimiento. Se necesita algo más como mínimo.
Tal vez te preguntes si en realidad la justificación es el problema. Tal vez, en lugar de buscar una condición adicional para la justificación, ruido, sería mejor repensar qué se requiere para tener conocimiento y no una simple creencia verdadera. Quizá ni siquiera necesitamos una justificación. Quizá lo que necesitamos para el conocimiento es otro tipo de condición. Ruido. Esta es una posibilidad que los epistemólogos han explorado después de la aparición del famoso artículo de Gettier. Ruido. El segundo problema, que está relacionado con la primera cuestión, es que si la condición de la justificación no elimina la suerte que pone en duda el conocimiento, si la justificación por sí misma no puede responder a nuestra intuición de lo que en la primera parte llamamos la antisuerte, si no puede explicar cuándo conseguimos una creencia verdadera basada en la suerte, entonces, ¿qué condición sí lo haría? Parece que hacemos una exigencia básica a nuestra teoría del conocimiento para saber que nuestra creencia verdadera no es una mera cuestión de suerte. Los casos de Gettier muestran que uno puede tener creencias justificadas verdaderas que son producto de la suerte y la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de condición debemos añadir al conocimiento para tener la confianza de que tenemos éxito cognitivo y que la creencia no es producto de la suerte? Eso es todo un enigma. Pensamos que la justificación era suficiente, pero no lo es. Así que, ¿qué clase de justificación lo lograría? Bien, estas son las conclusiones de la parte 2. Lo primero que vimos fue la descripción clásica del conocimiento. Esta es la idea de que uno sabe cuando uno tiene una creencia verdadera. Uno acierta y además cuenta con una justificación. Es decir, uno puede dar buenas razones para creer lo que uno cree. Vimos un poco de esta muy intelectual teoría del conocimiento, pero también vimos que no es defendible si la inspeccionamos más de cerca. La razón por la que no es defendible es debido al problema de Gettier en general. Los casos de Gettier son casos justificados de creencias verdaderas en los que no hay conocimiento. La razón por la que no hay conocimiento es que es pura cuestión de suerte que las creencias sean verdaderas. Finalmente, vimos que el problema de Gettier no se presta a una solución fácil. Para ilustrar esto hablamos brevemente de la condición de la ausencia de lemas falsos que intenta ser una cuarta condición de la teoría del conocimiento clásica con el fin de resolver el problema de Gettier. Vimos que el diablo está en los detalles. Es muy difícil obtener una formulación de esta condición que logre su cometido. Así que nos quedamos con el problema fundamental de qué es el conocimiento. Si no es una creencia verdadera justificada porque decimos inaudible. ¿Que hay otros casos, entonces, qué es?